Bueno, nuevamente aquí con ustedes y más en esta Semana Santa, teniendo como marco esta Semana Mayor que la celebramos aquí en Colombia. Quisiera tocar un tema bien especial y bien importante. Vamos a hablar en torno al centro de lo que es la religión cristiana. Y quiero que en esto ser como muy preciso para los suscriptores que tenemos, porque quiero que usted lo vea de una manera muy objetiva. No quiero que sienta que lo estoy adoctrinando ni que lo estoy convenciendo de otra cosa de lo que usted cree. Déjeme simplemente argumentarle de un plano científico y legal dos acontecimientos que sucedieron en la vida de alguien llamado Jesús, para convencerlo a usted de que Él puede ser la respuesta para muchas situaciones de las que hemos hablado en la parte de salud mental. Ya antes de que te vayas, ya antes de que te salgas, no vamos a hablar acá de religión. Déjeme darle la base a usted de lo que tengo con respecto. Déjeme tratar de explicarle a usted desde otro plano histórico y tal vez científico de lo que pasó en dos acontecimientos claves en la vida de Jesús. Entonces, empecemos. Yo sé que estamos en la semana Mayor, y en esa Semana Mayor hay un acontecimiento que marca el antes y el después, y es la muerte y resurrección de Jesús. Así que voy a hablarles primero de la muerte de Jesús. Con respecto al tema, y yo quiero enfocarlo desde el punto de vista científico de qué murió Jesús. ¿Qué fue lo que le causó la muerte? Yo sé que usted va a decir, fue crucificado, pero es que esa crucifixión no fue algo cotidiano, no fue como las otras crucifixiones. Y quiero que usted escuche de parte de un corresponsal, de una persona que decidió hacer una crónica a través de la BBC, lo que piensan algunos científicos que estudiaron el caso y algunos doctores de qué pasó esa tarde de miércoles cuando muere Jesús. Y hablo de miércoles porque si usted mira y cuenta 72 horas, el primer día de la semana en el calendario hebreo, en ese tiempo era el domingo. Y dice la Biblia que muy temprano María Magdalena el domingo fue al sepulcro y ya estaba vacía. Entonces, para que cumpla las 72 horas, que son los 3 días exactos, tuvo que haber muerto miércoles. Y antes de que usted traiga acá controversia, quiero que se asegure y lea muy bien y se asegure de lo que va a decir, pero son bienvenidos los comentarios como siempre en este canal. Vamos a observar la crónica de esta periodista. ¿Cómo fue la crucifixión de Jesús según la ciencia? La investigación de este médico forense, Frederick Thomas Zubik, profesor de la Universidad de Columbia, da algunas pistas. En el año 2000 realizó experimentos con voluntarios para monitorear los efectos que una crucifixión tendrían en el cuerpo humano. Lo que hizo fue colgar a adultos de 30 años en una cruz de madera de 2,34 metros de alto y 2 metros de ancho, y ahí analizaron cómo reaccionaron sus cuerpos a través de los latidos del corazón y la presión arterial. Los voluntarios sufrían calambres severos, hormigueo constante y un agotamiento brutal. No podían apoyar la espalda y respirar se volvía cada vez más difícil. Y aquí es importante decir que en aquel entonces se utilizaban diferentes formas de cruz. Las principales tenían forma de T y de daga, pero no hay un consenso entre los investigadores sobre cuál habría utilizado Jesús. Lo cierto es que los condenados eran clavados o atados con los brazos extendidos y elevados medio metro del suelo. En su investigación, Zubik también explicó que Jesús no habría cargado toda la cruz en su camino hacia el monte Gólgota, ya que pesaría entre 80 y 90 kilos y era algo improbable. Cree que solo llevaba la parte horizontal y que la estaca vertical estaba fijada en el lugar de las ejecuciones. Gerardo Ferrara, un historiador especializado en Medio Oriente, dijo a la BBC lo siguiente:
La muerte fue lenta, muy lenta, y acompañada de terribles sufrimientos. La víctima, levantada del suelo a no más de medio metro, estaba completamente desnuda y podía colgar durante horas, si no días, sacudida por espasmos de dolor, náuseas y la imposibilidad de respirar correctamente, ya que la sangre ni siquiera podía fluir a las extremidades que estaban tensas hasta el punto del agotamiento. Y ahora otro detalle que también causa debate: ¿dónde se clavaban los clavos? Muchos expertos creen que no fue en las palmas, sino en las muñecas. Sus conclusiones es que las manos no soportarían el peso del cuerpo, se desgarrarían. Sin embargo, en la investigación de Subic dice que Jesús habría sido clavado por las manos, pero no en el centro de la palma, sino justo debajo del pulgar, y que los pies fueron fijados uno al lado del otro, no superpuestos, como solemos ver en las representaciones religiosas. De hecho, estas perforaciones, al golpear nervios importantes, habrían causado un dolor insoportable y continuo. Pero ¿de qué murió Jesús? Sobre la causa de la muerte hay varias teorías: asfixia, ataque cardíaco y shock por pérdida de sangre. Subic analizó las tres y su conclusión fue que Jesús murió de un paro cardíaco provocado por hipovolemia, una pérdida masiva de sangre después de todas las torturas y tantas horas que estuvo clavado en la cruz. Porque sí, antes de ser clavado en la cruz, Jesús fue brutalmente torturado. Los informes dicen que en el camino al lugar de la crucifixión no había límites para la tortura. Las personas fueron golpeadas, ridiculizadas y víctimas de una intensa violencia. Subic dijo en su investigación que el modelo del látigo utilizado para azotar a Jesús estaría hecho con 3 tiras, con puntas hechas de huesos de carnero. Estas heridas, según las explicaciones del médico, podrían provocar temblores, desmayos, hemorragias internas, incluso daño en órganos como el hígado o el bazo. Otro punto es la corona de espinas. Los relatos bíblicos dicen que una corona de espinas habría sido clavada en la cabeza de Jesús, y Subic trató de averiguar qué planta habría sido utilizada. Después de entrevistar a botánicos y estudiosos de Medio Oriente, se le ocurrieron 2 posibles especies capaces de proporcionar espinas lo suficientemente grandes. Cultivó los árboles para analizarlos y llegó a la conclusión de que se podría haber utilizado ramas de espino. Según Subic, estas espinas no solo causaban sangrado intenso, también podían tocar nervios del cráneo y causar un dolor insoportable. Y aunque la Biblia narra la crucifixión como un acto público, algunos historiadores consultados por BBC Brasil creen que ocurrió rápidamente y lejos de la multitud, para evitar así una revuelta. Jesús fue ejecutado no solo por razones religiosas, sino porque representaba una amenaza al poder establecido. Lideraba un movimiento que proclamaba un nuevo reino, y eso, en tiempos del Imperio Romano, era motivo suficiente para una condena ejemplar. Así, más allá de la fe, la ciencia y la historia coinciden en una cosa: la crucifixión fue una de las formas más crueles de ejecución, y la muerte de Jesús, tal y como la reconstruyen hoy los científicos, fue un proceso largo y doloroso. Como ustedes pueden observar, la crucifixión era la muerte más espantosa que había en ese momento en el Imperio Romano, que fue heredado de los griegos y de otros. Era una muerte terrible, se le asignaba solo a los peores criminales de la época. Si usted recuerda, Jesús murió en el Gólgota, el monte de la calavera, así se llamaba. Y junto a él murieron 2 ladrones, que incluso le han puesto nombre, pero que ni los historiadores registran el nombre, ni la Biblia tampoco lo dice. Sin embargo, recordemos algo que me llama mucho la atención. La muerte de la crucifixión tenía varios ingredientes, entre ellos que cogían una porra los soldados y les partían las pantorrillas a los que eran crucificados. Esto era para que al partirle las piernas, el cuerpo descendiera de esta manera, se cortara más la respiración, muriese más rápido la persona y el tormento fuera más corto. En el caso de Jesús, no se le tocaron las pantorrillas, no se le partieron las piernas y él sufrió hasta el último momento. Lo otro que llama la atención es que cuando el centurión o el soldado introduce la lanza, sale
agua con sangre. Es decir, clínicamente ya estaba prácticamente desangrado Jesús cuando llega a su momento final. Y todo lo que había padecido en ese momento, pues se acumuló, como ustedes lo vieron en la crónica, y muere prácticamente de un paro muy respiratorio, prácticamente el oxígeno no llegó y pierde su vida. Después de eso, vienen unos acontecimientos que llaman muchísimo la atención, porque en donde más voy a hacer énfasis es en la resurrección, y por eso el título de este video, si es falsedad o es una certeza histórica, lo que pasó con la resurrección de Jesús. Y vamos a analizar 3 aspectos primordiales aquí. El primero, Jesús es enterrado o sepultado en una tumba especial. La Biblia dice que su muerte fue con los pobres, pero su sepultura con los ricos. Y hubo un hombre llamado José de Arimatea que prestó su tumba en un huerto. Y él fue sepultado en esta tumba que este señor ofreció, y era un hombre millonario, hombre rico. Ahora, ¿cómo era la tumba? Más o menos calculan que era de 1,20, 1,50. Era una tumba con una losa especial. No era alguien cogió una pica y abrió ahí un hueco. Eso era bien elaborado. Después se colocaba una piedra gigante, grande, que pesaba toneladas. Se le ponía un sello. Y aparte de eso se le asignaba una guardia romana que era constituida entre 4 y 16 soldados. Generalmente para un criminal, entre comillas, de la talla del condenado del que estamos hablando, se le asignaban 16. Acuérdense que llegó un momento en que dieron a escoger entre Barrabás, que era una especie de guerrillero de la época, terrorista, y Jesús, y la gente decidió que fuera Jesús el que fuera condenado, y dejaron libres a Barrabás. Era tal la rabia por dentro y la acusación contra Jesús, quien no había hecho absolutamente nada, pero así lo catalogaban. Entonces le ponían un sello. El sello era una orden de Roma, pues se le colocaban, no a todos los sepulcros tenían ese sello, se le colocaban a hombres peligrosos. Imagínense eso. Se le colocó a Jesús, y aparte de eso se le asignó la guardia de 16 personas que cada 2 metros cuadrados tenían que vigilar. O sea, el que intentara rescatar el cuerpo de Jesús, como lo han dicho algunos contradictorios de la resurrección, tenía que vencer a 16 soldados pretorianos que eran hábiles en armas, destreza y en guerra para defender ese sepulcro. Ahora veamos lo que pasó o lo que se encontró después. Después se encontró... aparte de eso, discúlpeme. Aparte de eso, a él se le colocó un vendaje o una amarra que llaman, o se le envolvió en unas vendas fuertes, en una carcasa casi de tela que pesaba cerca de 45 kilos. Y se le colocaba sobre un mesón. Y ese tipo de sepultura ya era propio de una persona que tenía influencia y poder. Por supuesto, quien influyó ahí debió haber sido José de Arimatea. Pues por supuesto, por su dinero, de alguna manera logró que se le diera esa sepultura digna a Jesús. Ahora, estoy hablando todo esto porque el primer día de la semana llega María Magdalena muy temprano, siendo muy oscuro, y ya la tumba está vacía, pero está vacía de esta manera. La piedra está corrida completamente, el sello está roto, no hay guardia ahí. Y usted dirá, de pronto fue un complot, pero tengan en cuenta que si se comprobaba que por causa de un guardia se extraía el cuerpo, o se profanaba la tumba, Mordaza, se me vino el nombre, Oscar, era Mordaza lo que le colocaban al cuerpo. Se extraía el cuerpo, los 16 pagaban con su vida si uno cometía el error, y ya no estaban ahí. Ahora,
la tumba, la piedra que tapaba la tumba estaba corrida completamente, y el sello destruido, y ya no había al cuerpo ahí, pero la mordaza está delicadamente colocada en un extremo y no hay desorden, como si alguien se la hubiera quitado y después hubiera salido. Ahora, no me venga usted con el cuento de que todo fue planeado y fingido, cuando los que hablan los hechos de la crucifixión hablan del tormento y de cómo quedó el cuerpo vuelto nada de Jesús, y él tan débil como para decir, ay, ya se fueron, vamos a quitarnos la amarra y vamos a correr la piedra y vamos a salir, porque eso no tiene lógica. Pero aunque usted no lo crea, hay personas que no creen en el hecho de la resurrección y argumentan esto de esa manera tan simple. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que era muy difícil que pasara la resurrección de una manera natural. Tuvo que haber una intervención poderosa de parte de aquel que se levantó de los muertos. Ahora, usted ve las tumbas de los otros líderes religiosos de las demás religiones, entre comillas, y usted ve la tumba de Mao Zedong, ahí está el cadáver. Usted ve la tumba de Siddhartha Gautama, ahí está, pero búsqueme el cuerpo de Jesús. No se encuentra porque él resucitó. Ahora, vamos a hablar de la resurrección. ¿Cómo se hace para comprobar que la resurrección sucedió o no sucedió? Ahora, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es que es un hecho histórico narrado. ¿Y qué es la historia? Son una serie de acontecimientos del pasado narrados de manera testimonial. Ahora usted estará preguntándose, ¿el testimonio es válido? O sea, esos que hablaron de que sucedieron los hechos de Jesús, de los cuales narran los 4 evangelios, hablando de la vida de Jesús desde el nacimiento, que nosotros llamamos Navidad, hasta los 30 años que él empezó a ejercer su vida ministerial, y 3 años que anduvo en la tierra hasta llegar a los 33 y morir crucificado. ¿Pasó de verdad? Pues si ustedes me preguntan a mí que si científicamente, con el método científico, lo podemos comprobar, yo tengo que decirles la verdad que no. Porque el método científico se basa en una serie de experimentos bajo situaciones controladas que, cuando se repiten de la misma manera, afirman una hipótesis. Es decir, para ponerles un ejemplo, yo planteo que a 28 grados el agua hervida hace que un jamón flote, y lo vuelvo a repetir una vez, y lo vuelvo a repetir otra vez, y lo vuelvo a repetir otra vez. Y si a los 28 grados el jamón flota, sacamos como conclusión que el jamón flota a los 28 grados. Yo no puedo sostentar que esta mañana estuve dando una capacitación en Traspiedecuesta porque no puedo repetir el hecho, no puedo volver a reunir a los 17 personas que estuvieron, no tengo el hecho controlado porque es histórico. Entonces tengo que recurrir al otro tipo de conocimiento, y es el conocimiento legal, que es el que se basa en los testimonios. Pero para comprobar si los hechos que se escribieron tuvieron validez, pues veámoslo de esta manera. Hay que comprobarlo de 3 formas. La primera, con la bibliografía. Yo no sé si ustedes sepan que entre el escrito original y la distancia que hay a la primera copia, cuando es corta, quiere decir que los hechos son más valederos, es decir, que se escribió más rápido sobre el asunto. Para decirlo de una manera natural, si ustedes quieren revisar los datos que le estoy dando, usted va a ver de Platón, la primera copia surgió en 1200 años después. Ustedes ven cualquier escrito de Heródoto, fueron 1300 años. Y si quieren hablar de Aristóteles, pues 1400 años después surgió la primera copia. ¿Quieren saber cuánto surgió la primera copia de los evangelios que hablan sobre la crucifixión y la vida y muerte de Jesús? Surgió 100 años después, en el 125. La segunda copia fue en el año 150 y después en el año 210. Es decir, tenemos copias bibliográficas de los manuscritos escritos, de los papiros escritos en esa época por sus autores en los primeros 40 años después de Cristo,
que nos acercan más a una realidad bibliográfica que todos los elementos de por lo menos 10 bestsellers juntos, y no encuentra usted de esa antigüedad, de esos escritos antiguos históricos, no encuentra usted una cercanía como la de los evangelios. Segundo, para darle más validez a la información que dan los evangelios, tenemos que tener en cuenta las copias de los originales. Usted va a encontrar en cualquier biblioteca de este planeta cualquier información que usted tenga de Platón viene de 7 manuscritos, de 7 copias en su totalidad. Y si quiere la de Aristóteles, de 5 copias. Pero ¿sabe cuántas copias hay de los evangelios? Hay más de 14,000 que convalidan. Entre más copias hayan, más se pueden comparar para ver si hay distorsión del original. Pero hay 14,000, quiere decir que hay mucho más validez en las copias que hay bibliográficas de los hechos de los 4 evangelistas que hablaron, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora vámonos con lo tercero. Lo reto sea que me busque a 11 personas en la historia de la humanidad que hayan muerto por una mentira, sabiendo que era una mentira, de la manera como murieron. Entre otros aserrados, entre otros crucificados al revés, como narran los historiadores del primer siglo que lo hizo Pedro, exiliados como el apóstol Juan. Lo que estoy tratando de decirle es que cualquiera podríamos decir, eran unos fanáticos que siguieron a un tal Jesús y decidieron morir de esa manera mártir, sabiendo que no era verdad. Nadie hace eso. Ellos aparte de haber sido testigos oculares de todo lo que hizo Jesús en su vida ministerial durante 3 años, ellos también fueron testigos de su resurrección cuando Él se les apareció en el camino de Emaús una vez resucitado. Y cuando ellos fueron testigos de esa resurrección, escribieron. Ahora, cuando ellos escriben acerca de Jesús, ellos hablan del tema de la resurrección, afirman que caminaron con Él, afirman que se reunieron con Él. Y eso significa que ellos tuvieron que haber tomado una decisión. Y la decisión que tomaron fue haber escrito sobre una verdad que observaron. O sea, nadie muere como mártir, nadie muere de esa manera tan terrible como murieron los 11 apóstoles que estuvieron al lado de Jesús. No nombro el 12 porque usted sabe cómo terminó Judas, pero los otros 11 murieron de una manera trágica y de una manera mártir. Y no creo que hayan muerto por una mentira sabiendo que era mentira. Murieron por una verdad, sabiendo que lo que escribieron ahí y dejaron consignados en sus escritos pasó de verdad. Ahora, ¿qué me llama la atención a mí? ¿Qué marca que el cristianismo sea la fe a la cual de pronto nos apoyamos mucho? Usted, el centro de la religión cristiana, por decirlo así, no es el nacimiento solamente de Jesús. Lo que marca la diferencia es la resurrección. Aquí hay que averiguar y hay que tener en cuenta es por qué y qué representa para usted esta semana de Semana Mayor. ¿Qué es lo que usted y yo celebramos? Porque usted celebra simplemente el nacimiento y se va para un cine a ver La Pasión 2 o se va a ver la continuidad de Los Elegidos. Pues listo, usted está en todo su derecho de hacerlo, pero usted también tiene que tomar una decisión. Lo que me llama a mí la atención de Jesús es que usted habla con todos los líderes humanistas que hay en este planeta y todos tienen la misma tendencia a creer que el hombre por sí solo puede mejorar. Entonces le cambiamos la estructura que hay afuera al hombre, le damos mejor educación, le damos más tecnología y el hombre está completo. Pero ¿quién puede arreglar la dinámica individual de las relaciones interpersonales? Allá solo cabe uno que tiene el poder para cambiar los corazones, y ese alguien se llama Jesús, simplemente porque Él resucitó. Aquí vale la pena no preguntarnos el por qué o el para qué. Aquí vale la pena creer que Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Quiero dejarle a usted una reflexión más. Yo sé que usted puede creer o no que resucitó. No me pregunte a mí,
Léase un libro de donde saqué muchos datos de lo que acabamos de hablar, solamente que lo sinteticé para este programa. Se llama Evidencia que sigue un veredicto. Si usted quiere hablar de la resurrección, cómprese este libro, está en Amazon, léalo y usted haga de las preguntas que sea. Porque este hombre, Josh McDowell, tiene como 7 títulos y un poco de doctorados. Dictó conferencias en más de 500 universidades y él habla con más certeza y con más propiedad quizás de lo que yo estoy tratando de decir acá. Y si quiere hablar de ciencia con fe, léase un libro de Samuel Vila, un filósofo cristiano del siglo pasado, que escribió La nada o las estrellas, para que usted descubra cómo descubrimientos científicos, situaciones científicas, hechos científicos que ocurren ahorita ya estaban descritos en la Biblia hace muchos años. Esto no se trata de que más sepa, que esta Semana Santa sea para usted y para mí un momento de reflexionar dónde tenemos a Jesús, porque Él resucitó y la tumba está vacía y ahora quiere habitar en nuestros corazones para hacernos mejor persona. No caigamos en la trampa de que las cosas cambian desde afuera. Eso es como coger, como dice el mismo Josh McDowell en un video, eso es como coger un zorrillo, meterlo en una caja, usted le pone adornos, le pone perfume, pero el zorrillo sigue siendo zorrillo. Usted quiere cambiar su forma de ser, quiere mejorar. Usted como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como persona, deje que Jesús entre en su vida, el mismo que venció en la cruz y resucitó y que tiene el amor al alcance de todos. Les dejo un video para que lo puedan ver y reflexionen esta Semana Santa. Después nos vemos, vamos a seguir hablando de temas de salud mental. Dios me los bendiga. ¿Cómo puedo mostrarle amor a alguien una y otra vez cuando siempre todo lo que hace es rechazarme? Interesante pregunta. Hijo, Dios te ama aunque no lo merezcas, aunque lo rechaces o le escupas a la cara. Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, porque te ama. La cruz no significaba nada para mí hasta que fui hacia ella. Pero cuando lo hice, Jesucristo cambió mi vida.